Buenísimo. Gracias, chicos. Nada. ¿Sí? Si no tienen más preguntas, continuamos por acá. Bueno, gracias. Feliz día. Gracias, Carlos. Gracias, un gusto saludarlos. Por aquí está Chubo también. Hola a todos, saludos. Bueno, estimados, continuamos por acá con el análisis, evaluaciones posísmicas del sismo del 12 de septiembre del 2009, magnitud 6,4, ocurrido frente a la Costa Morón en el centro-occidente de Venezuela. Los autores son Jorge González y William Ascaño y presenta el doctor Gustavo. Gracias. Estoy hablando. Ok. Bueno, esta presentación forma parte de los trabajos de campo que se hicieron durante las evaluaciones que ocurrieron durante este sismo. Este trabajo se hizo conjuntamente con los otros departamentos de FUNVISI, el Ciencias de la Tierra, el de Sismología e Instrumentación Electrónica que desplegó las estaciones portátiles, el Departamento de Ciencias de la Tierra que realizó las evaluaciones geológicas y nosotros el Departamento de Ingeniería Sísmica hicimos las evaluaciones de daño durante el sismo. Bien. Bueno, en principio solo presento esta lámina donde vemos el entorno tectónico de Venezuela, donde vemos al norte del país tenemos la placa suramericana y la placa del Caribe que entran en contacto. Y generan todos estos sismos que vemos aquí y son, digamos, los generadores de la sismicidad venezolana. Siguiente. El sismo, bueno, ocurrió el 12 de septiembre del 2009 a las 3:26 de la tarde. Tuvo una magnitud de 6.4 y ocurrió relativamente superficial a 5.8 kilómetros de la superficie, de profundidad. Ocurrió, por supuesto, al noroeste de Morón y en el mar, a unos 40 kilómetros de tierra firme. Y bueno, bien. El mecanismo de ruptura, el mecanismo focal, que nos indica cómo fue la ruptura, es transcurrente de orientación casi este-oeste y se le adjudica a las fallas de San Sebastián y Ocancón. Siguiente. Previamente hubo una sismicidad, pues, como vimos en los trabajos anteriores, desde abril de 2009 ocurrieron muchos sismos en la misma zona y que desencadenó el sismo del 19 de septiembre. Estos son actividades que en FUNVISI se van registrando y cuando ocurre una cantidad de sismos seguidos en una misma zona, lo ponen en alerta, que puede ocurrir un sismo mayor. Sin embargo, como sabemos que los sismos no son predecibles, hay ocasiones donde la sismicidad ocurre y después decae y no tenemos un sismo mayor. En este caso ocurrió que desde abril del año 2009 tuvimos una sismicidad en la zona central del país que desencadenó el 29 de septiembre el sismo que nos ocupa. Posteriormente a este sismo siguieron unos 50 eventos más de magnitud de 1.6 a 4. Este fue el sismo mayor que de mayor magnitud ocurrido durante el año 2009 y fue ampliamente sentido y que generó mayores consecuencias y daños después de lo ocurrido en 1997 en Cariaco, en el estado Sucre, de 6.9 de magnitud, y el terremoto de Caracas en 1967 de magnitud 6.4. Bueno, para atrás. Aquí vemos la sismicidad ocurrida durante el mes de septiembre solamente del año 2009. Vemos aquí que como decimos, tiembla todos los días en Venezuela. Y aquí vemos los círculos verdes indican una sismicidad entre 4 y 4.9, menores de 5.
y los demás sismos son de menor magnitud, de 3 puntos a 3, de 3 a 3.9. Un poco en la percepción y la distribución de los daños. Aquí vemos el mapa de macrosismicidad de la USGS. El sismo, como les dije, fue ampliamente sentido en varios estados del país y en la ciudad de Caracas también. La distribución de los daños indica una fuerte direccionalidad que es congruente con el mecanismo local. No se observaron daños directamente al sur del epicentro, sino más al oeste, a 50 kilómetros del mismo, en las poblaciones de Tucaca, Chichiriviche y Boca del Tocuyú. Digamos que al sur los daños no se concentraron más bien al oeste, en esta zona donde está, que es congruente con el mecanismo focal, el mecanismo de ruptura que vimos antes, que nos indica la direccionalidad y la ubicación de los daños. La intensidad en la zona epicentral se estima en 7 en la escala modificada de Mercalli y 8 en la escala macrosísmica europea. Esta escala macrosísmica europea también nos indica cualitativamente los daños, pero más orientada hacia los daños estructurales. Un poco para que entiendan los que no son ingenieros civiles ni están familiarizados con las estructuras, las zonas de las edificaciones que digamos son más demandadas en caso de sismo son las juntas vigas-columnas, las columnas y las vigas, las vigas elementos horizontales y columnas elementos verticales, y llamamos el nodo a la unión de estos dos elementos. Las normas antiguas no ponían demasiado, digamos, indicaban cómo debía ser el refuerzo de estos nodos. Cuando tenemos, por eso en las edificaciones antiguas, tenemos el acero transversal, lo que llaman los albañiles o la mayoría de la gente los estribos. No están muy pegaditos, muy unidos, cercanos al nodo. Cuando están muy separados, estas juntas son débiles y son vulnerables en el caso de Porquero de Sismo. Una práctica que indican las normas actuales es que el acero, como vemos en la figura de la derecha, que el acero transversal y los estribos están más unidos a la columna. Esto permite que se confine el elemento y sea capaz de soportar, aunque permitamos el daño, la edificación es más difícil que colapse. Un detalle importante es que el doblez del estribo esté doblado 135. El doblez debe estar hacia adentro del núcleo de concreto, que al vaciarlo quede trabado el doblez. Y eso evita que cuando ocurre el sismo, la fuerza, esta trabazón evita que el estribo se abra. Adelante. Bueno, las evaluaciones en las poblaciones de Tucaca y Chichiriviche observamos lo siguiente. Son edificaciones donde presentábamos un entrepiso libre o débil. Esto es una llamada irregularidad estructural según la norma, ya que esto genera una desplazabilidad mayor de la edificación. La rigidez superior de la edificación es mayor que la rigidez en el primer piso. Y esto da durante el sismo genera una desplazabilidad mayor que pone en peligro las columnas de la planta baja. Aquí vemos, en este caso, una edificación donde se ven los daños en las columnas, de todas las columnas de ese nivel. Igual ocurrió en otras edificaciones. Aquí voy a presentar solamente por razones de tiempo dos edificaciones que más o menos tenían el mismo tipo de daño en planta baja en la zona de estacionamiento. El siguiente. Aquí vemos una edificación donde también en planta baja, donde se ven los daños son más importantes, son severos en las columnas. Llegamos a un punto
donde aunque se mantuvo el núcleo de concreto, empezó a doblarse ya el acero de refuerzo longitudinal y el transversal. Vemos que esta edificación tiene vigas en una sola dirección. Esto generó una mayor desplazabilidad digamos, en el sentido más largo de la estructura. Las normas actuales, las poblaciones de Tucacas y Chichirivichi se desarrollaron a partir del principio de los años 90. La norma para esa época, cuando ocurrió el sismo en el 2009, la norma vigente era la de 2001. Sin embargo, esta edificación indica que fue construida con una norma anterior, más antigua. Entonces, la norma, a partir de la norma del 98, indicaban que las edificaciones deberían tener refuerzos o vigas en ambas direcciones, en las direcciones principales. En este caso, la buena práctica es esta es una práctica antigua que a medida que avanzaron las investigaciones en ingeniería sísmica, en sismo resistente, se evaluó que debería colocarse vigas en las dos direcciones principales. También los daños severos en tabiquería, se ve que las desplazabilidades se ve cómo se daña si este sismo hubiera durado más tiempo, la ventaja de este sismo que duró, pues la duración fue corta. Si hubiera sido mayor, quizás estas columnas hubieran sido más dañadas y hubiera aparecido una grieta en el mismo sentido, porque la desplazabilidad el pivote es en ambos sentidos de la edificación. Apareció aquí, pero si hubiera durado más, hubiera aparecido también en este sentido. Digamos. Ajá. Esto es, en otras de las edificaciones, el mismo tipo de daños en las columnas de planta baja. Aquí vemos el efecto de columna corta que llaman la norma, que básicamente es que se coloca una pared a mediana altura que daña la edificación porque no permite que la columna se deforme en toda su longitud. Y al colocar un elemento que aquí a mitad de columna, se duplican las fuerzas de corte y generan el colapso. Esto es otro de los aspectos de regularidad estructural que indica la norma. Y actualmente la norma actual de 2019 indica que se deben verificar el efecto de la tabiquería en el diseño de las edificaciones nuevas. Aquí vemos también, en el caso de las paredes de planta baja, los daños severos que ocurren. Y otra vez vemos que el sismo tuvo corta duración porque no generó digamos, la grieta en el otro sentido. A raíz de estos daños, Fumbici, de acuerdo con el protocolo que tenemos de evaluaciones posísmicas, colocó en las en las edificaciones dañadas solamente este tipo de avisos en un lugar visible de la edificación. En zonas, el aviso rojo no es una orden o un veredicto de demolición, sino un aviso de peligro donde se requiere una evaluación posterior. Y el uso restringido es una etiqueta amarilla, la de peligro es una etiqueta roja, la amarilla de uso restringido para evitar que, digamos, que caiga algún trozo de la edificación, de pared, de algún trozo de tabiquería que pueda dañar a los habitantes. Y el acceso permitido es las edificaciones que no tienen daño. Digamos que esto es el resultado de los estudios de las evaluaciones posísmicas que se hacen en caso de sismo en Venezuela por parte de Fumbici. En Caracas también hubo la población sintió el sismo y generó muchas llamadas a Fumbici, y realmente los daños fueron menores. Grietas en las esquinas de las ventanas, porque en esta zona se
se concentran los daños, los esfuerzos, y en el borde de en las puertas, y el golpeteo entre dos edificaciones adosadas, se nota aquí. Básicamente no hubo ningún daño, digamos, que generara la alarma, ni mucho menos, sino la gente sintió el sismo. En Caracas la gente normalmente no hay mucha sismicidad, y cuando ocurre un sismo, la gente digamos, se altera un poco y empieza a llamar a Pumbici un poco asustada. Adelante. Estos efectos, esto solamente es esta lámina porque esto se desarrolló en la presentación del día de ayer por parte de la doctora Luz Rodríguez, donde habló de la licuación de suelo. Básicamente ocurrió en la población de Boca del Tocuyo. Desde el punto de vista estructural, es una falla importante si ocurre bajo el sistema de fundación de una edificación, que produce generalmente asentamientos diferenciales y por supuesto grietas, podría generar grietas en las edificaciones. Bueno, las consideraciones finales es que se verificaron daños estructurales moderados a severos en solo 3 edificaciones en la población de Tucaca, construidas a partir de mediados de la década de los 90. En general, también se observaron agrietamientos en paredes que fueron leves, moderados y severos, y en muchas edificaciones que se repararon rápidamente. Rápidamente los habitantes de las edificaciones veían una grieta y enseguida la tapaban, porque se veían rápidamente para eliminar las señales de sismo, y tenemos que estar muy rápido para fotografiarlas, etc. Aunque no se tuvieron registros acelerográficos en la zona epicentral, sin embargo, de acuerdo con la magnitud del evento, 6.4, los daños estructurales observados y la ocurrencia del fenómeno de licuación, se puede estimar que los valores de aceleración pudieron estar alrededor de 0.20 G, o quizás un poco mayor. Y al final, una reflexión: el objetivo principal del diseño y la normativa sismoresistente es salvar vidas y adicionalmente minimizar los daños. Sin embargo, aunque la estructura sufra daños durante el sismo fuerte, se debe mantener en pie para permitir que la evacuación de los ocupantes, aunque posteriormente al evento, pueda ser demolida. Esto lamentablemente no ocurrió en lo que recientemente acabamos de ver en Turquía y Siria, donde las edificaciones tuvieron un colapso frágil que no permitió ni siquiera que la gente pudiera salir. Y esto, que la edificación se dañe y no colapse, permite los protocolos que hacer antes, durante y después del sismo. La gente espere para salir. Pero si la edificación colapsa y no se generan los daños localizados, como hablamos, que indican las normas, no es posible salvar la vida. Gracias. Bueno, Jorge, no vamos a tener tiempo para preguntas. Disculpa, no vamos a tener tiempo para preguntas. Es que fueron 17 minutos. Perdón. Nos quedamos fuera de tiempo. Perdón.